A veces, los horrores más profundos no comienzan con gritos, sino con silencio. Y el silencio que envolvió los primeros años de la vida de Anneliese Michel era engañoso. Ella parecía una chica normal. Nació en 1952 en una pequeña ciudad del sur de Alemania llamada Leibelfing. Provenía de una familia profundamente católica. No una familia religiosa cualquiera, sino una devota y estricta, marcada por la culpa y la tradición. Su madre, Anna, tenía expectativas muy altas en cuanto a las normas de pureza y comportamiento. De hecho, antes de Anneliese, había tenido otra hija fuera del matrimonio que falleció a los 8 años. Ese trágico evento dejó una huella imborrable en el hogar de los Michel. La madre veía en Anneliese una oportunidad de redención, una hija buena y digna que pudiera compensar los pecados del pasado. Y Anneliese se esforzó por ser eso. Desde muy joven, era callada, obediente y muy piadosa. Asistía a misa, oraba con fervor y evitaba cualquier cosa que pudiera desviar su camino. Era una buena estudiante, tímida pero dedicada. A simple vista, era la hija perfecta, pero en su interior ya comenzaban a aparecer las grietas. En 1968, cuando solo tenía 16 años, su vida dio un giro inesperado. Una tarde en la escuela, sufrió una convulsión repentina. Nadie sabía qué había sucedido. No tenía antecedentes médicos, no estaba enferma. Simplemente cayó al suelo, temblando y sin poder hablar. Después de varios estudios médicos, los doctores la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal. Esta condición, además de las convulsiones, puede provocar alucinaciones auditivas, una extraña sensación de presencia y fenómenos conocidos como religiosidad intensa, que es una conexión anormalmente profunda con lo espiritual o lo divino. Durante los meses siguientes, Anneliese fue tratada con antiepilépticos. Parecía que todo estaba bajo control, pero había algo que no encajaba, algo que la medicina no podía explicar. Ella comenzó a expresar cosas inquietantes. Decía que oía voces cuando estaba sola, que sentía una sombra observándola desde su habitación. Algo le susurraba al oído cada noche, diciéndole que estaba condenada. Al principio, sus padres pensaron que era solo un efecto secundario del medicamento. Los médicos lo atribuyeron al estrés, pero las cosas solo empeoraron. Anneliese empezó a perder peso. Se veía apagada, distante. Le costaba hablar, no podía dormir bien y sentía que alguien la observaba constantemente. Pero eso no fue lo más inquietante. Un día, mientras rezaba frente a un crucifijo, se desmayó de repente. Cuando volvió en sí, no quería acercarse a ese símbolo religioso. Aseguró que le ardía la piel solo con mirarlo. Fue la primera vez que su madre la vio mirar un objeto sagrado, con un verdadero terror, como si no lo reconociera, como si ya no fuera ella. Esto no era un simple caso médico. Era el inicio de una de las historias más perturbadoras de la historia moderna. Y lo que sucedió después, desafía toda lógica. Lo que comenzó como un simple diagnóstico médico, pronto se transformó en algo que nadie pudo explicar. Después de aquel extraño episodio frente al crucifijo, Anneliese empezó a rechazar todo lo que tuviera que ver con lo sagrado. Entrar a la iglesia le provocaba náuseas. No podía soportar tocar el rosario, y cuando se encontraba con agua bendita, decía que olía a sangre. Los médicos siguieron ajustando su medicación, incluso la internaron varias veces en hospitales psiquiátricos, pero nada cambiaba. De hecho, parecía que todo empeoraba. Una noche, mientras dormía, su madre escuchó ruidos extraños provenientes de la habitación de Anneliese. No eran pasos, ni llantos, eran gruñidos. Al abrir la puerta, la encontró en el suelo, arañando la pared, mordiéndose las manos, con los ojos completamente abiertos, pero sin parpadear. Como si no estuviera allí, como si fuera otra cosa. A partir de ese momento, la familia dejó de confiar en los médicos. Buscaron ayuda en otro lugar, en la iglesia, pero la iglesia no se la ofreció, al menos, no al principio. Varios sacerdotes revisaron su caso. Dijeron que no había pruebas de posesión y que debía continuar con el tratamiento psicológico. Pero un cura, solo uno, se atrevió a pensar diferente. Su nombre era Ernst Thal, y él fue quien creyó en lo que nadie más quiso ver. Según él, Anneliese no estaba enferma, estaba poseída. Para ese momento, ya no hablaba con normalidad. Decía frases en lenguas que nunca había aprendido, latín, griego, incluso hebreo antiguo. Repetía nombres que no podía recordar al despertar. En ciertos momentos, su voz cambiaba. Pasaba de ser la voz temblorosa de una joven a una voz gutural, masculina, profunda, llena de odio.
Cuando le preguntaban quién estaba hablando a través de ella, respondía con nombres oscuros. Decía ser Caín, el asesino de su hermano. Decía ser Nerón, el emperador que quemó Roma. Decía ser Judas Iscariote, el traidor. Y entre todos esos nombres, había uno que hizo temblar incluso al sacerdote que la escuchaba, Lucifer. En 1975, después de meses de súplica por parte de la familia, la Iglesia Católica finalmente aprobó el ritual. Iban a realizarle un exorcismo, pero no uno cualquiera. Fue un permiso especial, bajo reglas antiguas, uno que rara vez se concedía. Y ahí fue cuando el verdadero infierno comenzó. El 24 de septiembre de 1975, el sacerdote Arnold Lenz llegó a la casa de los Michel con una maleta, pero no traía medicamentos. En su interior, había una Biblia, agua bendita, una cruz, y el ritual del exorcismo según el antiguo rito romano. Un ritual que, durante siglos, solo se ha llevado a cabo frente al verdadero mal. Anneliese no les dio la bienvenida al entrar. Estaba sentada en una silla al fondo del comedor, con la cabeza baja, los dedos entrelazados, murmurando algo incomprensible. Cuando el padre Renz cruzó la puerta, levantó la vista y sonrió. No era una sonrisa amistosa, era más bien una mueca, como si algo en su interior supiera lo que estaba por suceder. Los padres rezaron en silencio. El cura abrió su libro, y de repente, sin previo aviso, comenzó a gritar. Una voz que no era la suya, un alarido animal, seco y gutural, brotó de su cuerpo. Se retorció en la silla, se arañó los brazos y se mordió la lengua hasta que empezó a sangrar. El sacerdote no se detuvo, continuó recitando, y con cada palabra sagrada, ella reaccionaba como si le quemara la piel. No podía soportar que pronunciaran el nombre de Dios. Cada vez que escuchaba Jesucristo, escupía. Cada vez que oía Ave María, chillaba. Pero lo más inquietante eran las risas. Risas que parecían venir de otro lugar. No era una sola. A veces, se oían 2 o 3 voces distintas al mismo tiempo, saliendo de su boca, y decían cosas que nadie podría haber sabido, secretos de los presentes, pecados, pensamientos que solo existían en la mente. En un momento de la sesión, el padre Al preguntó ¿quién está aquí? Y ella respondió, con esa voz distorsionada, somos muchos, y no nos iremos. Durante ese primer día, el exorcismo se extendió por casi 4 horas. Cuando finalmente terminó, Anneliese estaba completamente agotada, deshidratada, llena de marcas y moretones que no tenían explicación. Se quedó dormida por el puro cansancio, pero al despertar, no recordaba nada, ni los gritos, ni las blasfemias, ni las voces. Solo sentía un dolor en todo el cuerpo y la inquietante sensación de que alguien o algo había tomado el control. A partir de esa noche, sus padres comenzaron a grabar las sesiones. Y esas grabaciones todavía están ahí. En ellas se puede escuchar todo, los insultos, los gruñidos, las frases en lenguas muertas, las burlas al sacerdote, las amenazas, y algo que aún provoca escalofríos a quienes las oyen, la voz de una joven, transformada en algo inhumano. Durante los meses siguientes, se llevaron a cabo 67 exorcismos. Algunos duraban horas, otros, toda la noche, y mientras la familia rezaba por su salvación, Anneliese comenzaba a desvanecerse lentamente, no físicamente al principio, sino de una manera más profunda, como si se estuviera apagando por dentro. A medida que pasaban los días, Anneliese comenzó a desvanecerse, pero no fue de un solo golpe, no con un grito desgarrador, ni con una herida visible, sino de manera lenta, como una vela que se apaga en una habitación oscura. Cada mañana, al despertar, sus padres descubrían nuevas marcas en su piel, moretones en forma de dedos, arañazos que no se habían hecho mientras dormía, mordidas en su propio cuerpo. Un día, se despertaron y se dieron cuenta de que se había arrancado una uña completa, sin anestesia, sin sangre a la vista, solo piel expuesta, y un silencio abrumador. Su peso caía como la arena en un reloj de arena, llegó a pesar solo 30 kilos, y aún así, en los videos y grabaciones, se la veía lanzarse con una fuerza sobrehumana contra el sacerdote. Golpeaba las paredes, se arrastraba como un animal salvaje, gruñía, y luego, sin que nadie la tocara, caía en un trance profundo. Pasaba horas sentada, murmurando oraciones, al revés. Recitaba el Padre Nuestro de atrás hacia adelante, sin cometer un solo error. Los sacerdotes le preguntaban quién era, y ella no respondía, soy Anneliese. Decía, somos Caín, Judas, Nerón, Hitler, Lucifer, todos estamos aquí. Afirmaba que eran muchos, que se turnaban.
y que algunos ya no querían estar allí, que estaban atrapados también, como si incluso los demonios estuvieran encerrados en un cuerpo que se descomponía junto a ellos. Dejó de comer, decía que no podía, que la voz no se lo permitía, que cada pecado era un ardor, que el agua tenía espinas. Intentaron alimentarla a la fuerza, se negaba, vomitaba todo. Su cuerpo comenzó a colapsar, convulsiones, fiebre, hemorragias, pero nadie la llevó al hospital, porque, según sus padres, esto no era una enfermedad, era una guerra espiritual, y entonces comenzaron las visiones. Veía sombras oscuras en los rincones, decía que la seguían por toda la casa, que oía susurros que venían de dentro de las paredes, que cada vez que cerraba los ojos, alguien la arrastraba de los pies hacia una oscuridad interminable. Empezó a hablar de la Virgen, decía que se le había aparecido, que le ofrecía una salida, puedes irte ya, o seguir sufriendo para salvar a otros. Y Annelies eligió el sufrimiento. El 30 de junio de 1976 se llevó a cabo el último exorcismo. Ese día, su voz apenas era un susurro. Tenía las costillas marcadas bajo la piel, las mejillas hundidas, los labios agrietados. En esa última grabación, se escucha claramente lo siguiente: ruega por nosotros, Jesús, Jesús, déjame libre. Horas después, dejó de respirar. La encontraron en su cama, las manos crispadas, los ojos abiertos. Parecía que algo la había llevado antes de que su cuerpo muriera. Tenía 23 años. Pero lo más oscuro de esta historia aún estaba por comenzar. Annelies Michel falleció el 1 de julio de 1976. Su cuerpo, tan delgado como el de un soldado caído, fue enterrado sin ninguna ceremonia pública. Pero Alemania no podía simplemente olvidar lo que realmente había sucedido. El caso se convirtió en un escándalo nacional. La pregunta era sencilla: ¿Annelies murió a causa de una posesión demoníaca o fue víctima de fanatismo, abandono y negligencia criminal? La respuesta no era tan clara, porque entre grabaciones, fotos y testimonios, lo que salió a la luz resultó ser aún más aterrador que cualquier demonio. El juicio comenzó en 1978. Los acusados, los 2 sacerdotes que realizaron los exorcismos y los propios padres de Annelies. La fiscalía argumentó que ella padecía epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que provoca alucinaciones religiosas, visiones y estados alterados de conciencia. Afirmaron que su tratamiento fue interrumpido por recomendación de un sacerdote. Por otro lado, la defensa sostenía que Annelies no estaba enferma, que lo que experimentó fue una posesión real, y que ella eligió morir de esa manera, como una mártir. El tribunal escuchó las grabaciones, cintas en las que Annelies gritaba con voces diferentes, rugía en varios idiomas y decía cosas que, según sus padres, nunca podría haber sabido. Se oyeron frases en arameo, citas del Antiguo Testamento que ni siquiera un estudiante de teología podría reconocer, descripciones detalladas del infierno, y, lo más escalofriante, se escuchaba a varios demonios interrumpiéndose entre sí para hablar. Incluso el juez se mostró afectado. Uno de los jurados abandonó el juicio tras escuchar las grabaciones. Dijo que algo lo había seguido hasta su casa, que oía pasos en su pasillo por las noches. Pero la ciencia no se dejó intimidar. Los psiquiatras aseguraron que todo podía explicarse: psicosis, epilepsia, trastornos disociativos. El problema era que nadie le ofreció ayuda clínica, que la dejaron morir creyendo que estaba poseída. El 30 de marzo de 1978, se leyó el veredicto: culpables de homicidio por negligencia. Los padres fueron eximidos de pena, alegando que ya habían sufrido lo suficiente. Sin embargo, los sacerdotes recibieron una condena de 6 meses de prisión suspendida. El caso se cerró, legalmente, claro, pero no espiritualmente, porque algo más sucedió después. Algo que no se mencionó en los medios, pero que quedó registrado. En 1978, los padres de Annelies solicitaron la exhumación de su cuerpo. Afirmaron haber recibido una carta anónima que decía que el cadáver de su hija no se estaba descomponiendo, que permanecía intacto. La exhumación se llevó a cabo en secreto, con pocos testigos. Se abrió el ataúd y se observó el cuerpo. Los resultados nunca fueron revelados oficialmente. Los testigos, bajo juramento, firmaron un acuerdo de silencio. Aquellos que hablaron comentaron que Annelies no parecía haber estado muerta durante 2 años. Su cuerpo no tenía olor. Sus ojos no estaban cerrados. El cementerio donde fue enterrada se convirtió en un lugar de peregrinación durante años. Personas dejaban cartas, velas y rosarios.
Y algunas de esas cartas decían lo mismo. Annelies, yo también los oigo. Los que susurran desde la pared. Annelies, yo también soñé con la cara rota de Cristo. Annelies, ellos vienen por mí, como vinieron por ti. Y si todo fue solo enfermedad mental, ¿por qué tantas personas afirman haber visto una sombra sentada junto a su tumba? Dicen que los demonios son solo mitos, símbolos, sombras de nuestras propias enfermedades mentales. Pero entonces, ¿por qué tantas personas que escucharon su voz nunca volvieron a dormir en paz? ¿Por qué hay sacerdotes que, incluso en privado, hablan de Annelies con miedo, no con devoción, sino con un auténtico terror? Y si todo se reducía a epilepsia, ¿cómo explicas que, durante años, la tumba de Annelies nunca estuvo sola? Velas encendidas sin manos, voces grabadas por curiosos, siluetas en fotografías donde no había nadie. Su madre, antes de morir, dijo algo que los medios nunca mencionaron. A veces la oigo, no pidiendo ayuda, no sufriendo, solo esperando. Y tal vez ese sea el verdadero horror, que Annelies sí estaba poseída, pero no por el diablo, sino por todos nosotros, que la abandonamos, la encerramos, la sacrificamos y luego dimos la espalda. Hoy su tumba sigue en Klingenberg. Puedes ir. Solo recuerda esto: si escuchas una voz en la oscuridad que no es la tuya, no respondas. Podrías no volver a ser tú jamás.